Buenas noches. A continuación les expongo la investigación que tiene por nombre Identificación de las fuentes generadoras de riesgo psicosocial e intralaboral en el personal de una pyme farmacéutica al oriente antioqueño. Investigación pertenece a la especialización en gestión de la seguridad en el trabajo. Quien les habla es Bernardo Andrés Montoya Mazo. La agenda temática inicia con el planteamiento del problema y justificación. Segundo, preguntas y objetivos. Tercero, marco teórico. Cuarto, estado del arte. Quinto, método. Sexto, resultados. Séptimo, conclusiones y recomendaciones. Octavo, lista de referencias. En cuanto al planteamiento del problema y justificación, se entiende que el trabajo es fundamental y a la vez es un riesgo, lo cual supone un gasto energético cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Este objetivo está sujeto a las condiciones globales y condiciones, aspectos como legales, ambientales, tecnológicos, económicos, entre otros, que imponen un desafío para la competencia de cualquier tipo de organización en cuanto a la adopción de mecanismos que permitan contrarrestar las variaciones negativas impuestas por las condiciones de trabajo. En tal sentido, o de cara a este contexto laboral, la observación objetiva de los comportamientos psicosociales en la población de estudio permiten inferir que algunas problemáticas latentes se derivan de las condiciones organizacionales del trabajo, tales como las exigencias de responsabilidad del cargo, demandas emocionales y la falta de claridad del rol, entre otras. En cuanto a la justificación, parte del interés por identificar las fuentes de riesgo psicosocial intralaboral en el personal de la pyme farmacéutica. Asimismo, parte de los datos arrojados por la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad en el trabajo, realizada por el Ministerio del Trabajo en el 2013, y en la cual se indica que la prevalencia de riesgo psicosocial es altísima, superando incluso los ergonómicos. En tal sentido, se resalta que la atención al público y el trabajo monótono y repetitivo ocupan los primeros lugares en más del 50% de los encuestados. De acuerdo a este estudio, es importante tener conocimiento del comportamiento de los factores de riesgo psicosocial que presenta un nivel de riesgo prioritario medio, alto y muy alto, teniendo en cuenta que tales niveles de riesgo pueden afectar la capacidad de evolución, habituación y ejecución del trabajador de cara al lugar donde trabaja. En cuanto a la pregunta de investigación y objetivos, esta investigación se preguntó cuáles son las fuentes de riesgo psicosocial intralaborales del personal de una pyme farmacéutica del oriente antioqueño, y en cuanto a los objetivos generales, se planteó la identificación de las fuentes generadas de riesgo psicosocial intralaboral en el personal de una pyme farmacéutica. En cuanto a los objetivos específicos, se planteó primero aplicar a la población de estudio la batería de instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A y forma B. Por segundo, se mm, planteó establecer los datos generales de la población evaluada perteneciente a una pyme farmacéutica del oriente antioqueño. Por tercer objetivo, se planteó describir las dimensiones y o fuentes de riesgos psicosociales interlaborales que indiquen riesgo prioritario en el personal farmacéutico. Y por cuarto objetivo, se planteó las recomendaciones con base a los resultados obtenidos en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. En cuanto al marco teórico, es bien sabido que los accidentes y enfermedades y amenazas han sido señalados desde mucho tiempo atrás. Ramazzini 1743, y mientras que los factores psicosociales en el trabajo se mencionaron por primera vez gracias a la OIT en 1986 en su documento Los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control. El crecimiento de estas definiciones y acervo teórico conllevó a la aparición de modelos de estrés que pretendían explicar tal fenómeno, iniciando con los modelos basados en las respuestas básicas del organismo, los cuales tienen una prevalencia desde 1950 hasta 1990, con el surgimiento de los modelos basados en respuestas cognitivas o procesamiento de la información. En el mismo orden, se debe mencionar que el marco legal que rige la salud ocupacional en el país tiene su origen en 1904 gracias al general Uribe Uribe. Pasaron 87 años hasta que en el 2008, mediante la resolución 2646, se establecieron las responsabilidades
para los empleadores en materia de identificación de los riesgos psicosociales intralaborales, extralaborales y del individuo, teniendo en cuenta que la interacción de estos factores con la percepción y experiencia pueden influir en la salud mental, rendimiento y la satisfacción con el trabajo. De igual forma, en el año 2014 nació el decreto 1477, por medio del cual se estableció la tabla de enfermedades laborales. En el mismo año nace el decreto 1507, por medio del cual se establece el manual único para la calificación de pérdida de capacidad laboral. Y por último, surge la resolución 2404, por medio de la cual se establecen las guías y protocolos para la intervención de factores de riesgo psicosocial. En cuanto al estado del arte, podemos encontrar que la mayoría de las investigaciones están enfocadas en el agotamiento emocional y síndrome de burnout. Este tiene su mayor prevalencia, estos estudios tienen mayor prevalencia en el ámbito laboral hospitalario y de cara a evaluar población como médicos y enfermeras, dejando a un lado estudios que permitan a engrosar el acervo teórico de cara a farmacéuticos. En cuanto a la metodología, se puede identificar que es de tipo cuantitativa, teniendo en cuenta que se aplicó la batería de instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial intralaborales en la población de estudio. Asimismo, es descriptiva, teniendo en cuenta que buscó determinar la prevalencia de los factores de riesgo en la población de estudio, y es transversal, teniendo en cuenta que la aplicación o el estudio se realizó en un solo momento y sin la intención de manipular variables. En cuanto a los participantes, la población estuvo compuesta por 37 colaboradores que corresponden al 92% de la población. En cuanto al instrumento para recolectar los datos, se aplicó la batería de instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial. En cuanto al procedimiento, se inició con la firma del acta de autorización de la investigación. Posteriormente se hizo inducción con el ánimo de entregar los consentimientos informados para la libre participación en la investigación, y de igual forma se entregaron los cuestionarios forma A y forma B en sus respectivos cargos. En cuanto al procedimiento y análisis de los datos, este se dividió en 6 pasos. El primero de ellos fue la tabulación de los ítems. Segundo, obtención de los puntajes brutos intralaborales generales por dominios y dimensiones forma A y forma B. Tercero, transformación de los puntajes brutos en porcentajes de riesgo. Cuarto, comparación de los puntajes transformados en la tabla de baremos para determinación de los niveles porcentuales prioritarios. Quinto, descripción de los niveles de riesgo medio, alto y muy alto. Sexto, establecimiento de recomendaciones para la instalación de los programas de vigilancia epidemiológico. En cuanto a la descripción de los resultados sociodemográficos, se puede indicar que la población se distribuye por sexos así: 59% son femeninos y 41% son masculinos. En cuanto a la descripción porcentual de edad poblacional, se encuentra que la mayoría la mayoría de la población se encuentra en rangos de edad entre los 18 y 55 años de edad. En cuanto a los niveles de escolaridad, se puede escribir que el 32% de la población ocupa cargos de director técnico y el 68% ocupa cargos de auxiliar de ventas y almacenamiento de medicamentos. En cuanto a los resultados obtenidos a través de la batería de instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial, se se puede tener en cuenta el gráfico 4, el cual indica los resultados porcentuales generales de riesgo prioritario obtenidos por el dominio demandas del trabajo, forma A y forma B. En este primer gráfico se muestra que de los 4 dominios evaluados, el primero de ellos, demandas del trabajo, indica que el 54% de la población se encuentra en riesgo prioritario medio. La respuesta a este resultado la podemos encontrar en el gráfico 5, en las cuales se exponen los resultados porcentuales generales prioritarios obtenidos en las dimensiones del dominio demandas del trabajo forma A y forma B. Como podemos observar, este dominio está conformado por 8 dimensiones, en las cuales 3 de ellas puntúa variación en su porcentaje.
La primera de ellas, exigencias de responsabilidad del cargo, presenta una tendencia porcentual de riesgo muy alta, con el 91%, lo que indica que el personal con cargo de director técnico debe hacer un esfuerzo importante para mantener el control de las múltiples tareas, funciones y condiciones administrativas. En cuanto a la segunda dimensión, demandas emocionales, se observa que la población se encuentra en riesgo prioritario muy alto, con el 70% de la población en este nivel, lo que indica que la alta exposición a la alteración con otros contratos negativos conllevan a exposiciones a altas exposiciones de estrés. En cuanto a la tercera dimensión, demandas de la jornada del trabajo, presenta una tendencia porcentual que indica que el 38% de la población se encuentra en riesgo prioritario medio, lo que indica que el personal tiene jornadas de trabajo prolongadas y sin descanso. En cuanto a los resultados obtenidos a través de los formatos A y B, se puede indicar a través de gráfico 6 que los resultados porcentuales prioritarios por dimensiones del dominio de control sobre trabajo del formato A indica que la dimensión capacitación presenta una tendencia porcentual que indica que el 33% de la población se encuentra en riesgo prioritario medio. Es importante entender que esta dimensión se relaciona con actividades de inducción y entrenamiento en la formación para el desempeño efectivo del trabajo. En cuanto al gráfico 7 y pasando al formato B, se muestran los resultados porcentuales prioritarios obtenidos en las dimensiones del dominio control sobre el trabajo. Indica que la dimensión claridad del rol presenta una tendencia porcentual del 32% en riesgo prioritario medio, lo que quiere decir que el personal recibe exigencias contradictorias, inconsistentes e incompatibles. De cara al mismo formato B, también tenemos que las dimensiones del dominio, liderazgo y relaciones sociales presentan una variación porcentual. El gráfico muestra que la dimensión retroalimentación del desempeño presenta una tendencia porcentual que indica que el 32% de la población se encuentra en riesgo prioritario medio, lo que indica falencias en el feedback, es decir, en la retroalimentación del desempeño. En cuanto al análisis de los resultados, se determina que el modelo de estrés, demanda, control y apoyo social de Karasek permiten determinar que las fuentes de riesgo con tendencia prioritaria tienen una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto, por lo tanto requieren intervención inmediata en el marco de un programa de vigilancia epidemiológico y en pro de controlar la activación de mecanismos fisiopatológicos de enfermedades derivadas del estrés, como lo son alteraciones del sueño, cansancio, dolor de cabeza, mareos, bajo tu control emocional, ataques neuróticos, entre otros derivados del estrés. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, se puede entender por conclusiones, primero, la investigación dio respuesta a la pregunta de investigación, y segundo, la investigación logró identificar cuáles son las fuentes de riesgo psicosocial presentes en el personal del estudio. Tercero, los resultados obtenidos por esta investigación correlacionan con la tendencia porcentual indicada por la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad en el trabajo llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el 2013. Cuarto, se resalta que los resultados de esta investigación aumentan el acervo teórico de estudios en riesgo psicosocial en contexto farmacéutico, teniendo en cuenta que la mayoría de estudios se han realizado sobre el agotamiento en profesionales de la salud como médicos y enfermeras. Quinto, asimismo, se resalta que los resultados obtenidos en este estudio correlacionan con los resultados obtenidos en otras investigaciones a nivel internacional, Centro y Suramérica, e igualmente locales. En cuanto a las recomendaciones, primero es importante establecer medidas de intervención propuestas por los lineamientos normativos que regulan la intervención de los factores de riesgo psicosocial de carácter prioritario. Segundo, es importante aplicar las medidas preventivas y correctivas por grupo focal según sea su nivel de riesgo. Tercero, se estima de carácter prioritario iniciar con la instalación de un programa de vigilancia epidemiológico. Y cuarto, es importante que los resultados obtenidos en la batería de riesgos psicosociales se contraste con los resultados obtenidos por los test que miden características de personalidad y estrategias de afrontamiento. Muchas gracias por la atención. Estén muy bien.